Para este punto de la vida, todos alguna vez han visto o escuchado a Kamala, un personaje súper bizarro que salió en la WWF y que llamaba la atención por su gigantesco tamaño, máscara y pintura facial. Quizás para muchos es un personaje racista y que no tenía nada que hacer en el wrestling, pero la realidad es todo lo contrario. Es de esos personajes que sí, en teoría son malos, pero que con el intérprete correcto supieron funcionar y amalgamarse en la historia del wrestling, no como uno de los más exitosos, pero sí como uno de los que se ganó el afecto del público por su desempeño e interpretación. Tristemente, de aplausos no se vive, y la vida le trajo a Kamala tragedia tras tragedia, desde que inició hasta sus últimos días, por lo que el día de hoy revisitaremos lo difícil que fue la vida tras el gigante de Uganda. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la trágica historia de Kamala. Comencemos. Nacido en Mississippi en 1950 bajo el nombre de James Harris, vivía en el seno de una familia humilde que se dedicaba al trabajo con madera, más específicamente de su padre. La situación se tornó difícil cuando el patriarca de su familia fue asesinado a tiros en un juego de azar que tanto le gustaba. Su madre, con 4 hijos y sin saber qué hacer, se vio obligada a sacar a su nueva generación de la escuela y cuando crecieron lo suficiente, enseñarles a buscar ganarse el pan tras la partida del padre, siendo que el joven Harris abandonó la secundaria para dedicarse a la agricultura. No obstante, aún entre el esfuerzo de la derivada familia no estaban logrando sacar a flote la situación, por lo que nuestro protagonista, en su desesperación, comenzó a robar en el pueblo. Para este punto podrás notar que la locación era bastante pesada, por lo que en busca de una mejor vida, el joven se mudó a Florida, donde se comenzó a dedicar a la conducción de camiones de carga, y ya con 25 años parecía que había encontrado su lugar en el mundo. No obstante, en ese afán de querer seguir avanzando, conoce a Bobo Brasil, quien lo incursiona en el mundo del wrestling y le entrena, cambiándole la vida, o más bien, dándole armas para ganarse la vida en mejores condiciones. Debutando como Ugly Bear Harris y dirigido por Percy Pringle, el novato se va haciendo de sus fechas en los territorios a finales de los 70s, eso sí, como un luchador simple, genérico, sin personaje, novato y en una división por equipos, pero evidentemente el luchador entendió rápidamente que tenía que hacer algo para comenzar a escalar más, y es aquí cuando nace su personaje, The Mississippi Mauler. Para que puedan identificarlo, vamos a llamarlo como el Kamala versión 1. Este personaje constaba de una pintura facial sencilla, pero que desarrollaba una personalidad de Monster Hill muy básica y poco desarrollada, aunque finalmente había logrado encasillar un personaje para empezar. Sin embargo, es hasta 1981 que su personaje iba a despegar. Durante una gira por Reino Unido, Vince McMahon, Jerry Jarrett y Jerry Lawler le proponen llevar al Mississippi Mauler al siguiente nivel, sugiriéndole un personaje cuya historia era que era un ex guardaespaldas de un presidente polémico de Uganda, que apoyaba guerras y esas cosas que prefiero no mencionar porque YouTube nos vigila. Se mantendría el concepto de la pintura facial, pero con un toque más nativo, con taparrabos, una lanza y anillos perforados en su cara. Lo sé, suena racista y estereotipado, a mi opinión lo es, pero estaban en los 80s, justo la década donde cualquier personaje antiamericano funcionaba, y realmente era un ecosistema ideal para que Kamala pudiera funcionar. Y sí, originalmente esta segunda versión se llamaba Kamala, más desenvuelta, que buscaba generar más miedo, más grande, que no hablaba inglés y que solo buscaba destruir conforme se le abriera paso. Es justo decir que el personaje funcionó, ese giro más atroz, más agresivo y despiadado, incluso creo que visualmente se veía más atemorizante, logró llamar la atención del respetable. Además, teníamos a Harris adaptando su estilo de lucha para poder interpretarlo mejor, siendo un Monster Hill en toda la extensión de la palabra, y a pesar de que podía ofrecer más en el ring, creo que tomó la decisión correcta en adecuar el arsenal para darle credibilidad y sentido al gimmick. Ahora conocido como Kamala, a partir de 1982, el personaje comenzó a luchar por varios títulos de los territorios, desafortunadamente para el luchador, nunca como el protagonista, pero sí siempre en el low card cuando menos, y permitiéndose crecer, llegó a la Mid-South Wrestling y cuando menos se dio cuenta, ya estaba enfrentando al mismísimo André el Gigante en contiendas promocionadas como los choques de gigantes. También colisionó ante estrellas de los territorios como Junkyard Dog, Harley Race por el título mundial de la NWA, la WCCW, etc. El personaje había desatado tal popularidad estelar, aunque no dejaba de ser un villano que tenía que perder para glorificar más a los face.
Para 1985, se podría decir que Kamala llega a su prime, debutando en la WWF a recomendación de André el Gigante, eso sí, llegando a una versión más light por así decirlo, manteniendo la esencia de su personaje pero rebajándolo con detalles que le hacen parecer hasta caricaturesco, he de decir. Pero con el impulso que traía de los territorios y con una racha de victorias inicial, le colocan rápidamente como contendiente al título mundial que poseía Hulk Hogan, cayendo derrotado por cuenta doble para posteriormente tener una rivalidad contra André el Gigante y de nuevo verse sucumbido. Este breve paso por la WWF fue un win-win para ambos, ya que las figuras de McMahon quedaron mejor establecidas y el Gigante de Uganda se volvió un personaje más popular entre los fanáticos del wrestling a nivel mundial, y nunca mejor dicho, yendo a la AWA y a Japón, enfrentando a personalidades como Bruiser Brody. El personaje había logrado pagar las cuentas, y si bien no se le veía como un campeón mundial, sí como un luchador muy útil para llamar la atención de feudos de media cartelera, y hacer que el fanático se fuera satisfecho a casa. Un luchador que todos quisieran tener en su roster, que le valió su regreso a McMahonlandia en el 86, pero esto solo duró un año, y es que si bien vuelve a ser retador al campeón Hulk Hogan, rápidamente tras esto cae en la cartelera comenzando a quedarse sin planes, y su personaje se ve rebajado a ser uno que le tiene miedo a las serpientes de Jake the Snake Roberts. Aún así, lo que sería el punto de inflexión fue el reducido salario que estaba recibiendo Harris, por lo que optó por seguir por su cuenta. La mejor decisión de su vida. Se volvió una atracción de las carteleras en el país que pisara. Fue a México, Japón, fue campeón mundial de la USWA. Finalmente no era el sujeto que empinaban para las estrellas mayores, al menos no totalmente. Pero el personaje era tan atrayente que ni bien se pudo resistir, ahora sí trayéndolo para 1992, en lo que en teoría sería el regreso definitivo. Una vez más llegó por lo alto, retando a Randy Savage por el título mundial. Sin embargo, algo había cambiado. Ya estábamos en los 90s. Si bien Kamala seguía llamando la atención, el pick del personaje gracias a la misma época de los 80s ya había pasado, por lo que fue mero trámite para verlo sucumbir ante los nuevos talentos más humanizados, tipo Bret Hart, Ultimate Warrior, entre comillas, e incluso un Undertaker que había dejado de actuar como zombie. El personaje estaba quedando atrás y en un intento de darle un segundo aire, fue puesto en segmentos cómicos donde se supone que lo humanizarían. La cuestión es que, según el mismo Harris, aún había una diferencia abismal de salarios. En su lucha contra el enterrador, él recibió $13,000, mientras que el hombre del bombín recibió $500,000. Y si bien esto ha sido cuestionado por mucha gente, sí era notable la diferencia en cómo lo trataban en comparación a otros luchadores. Llegábamos a la arena antes que nadie. Buscaría un camerino decente para pintarme la cara. Cuando llegan algunos de los agentes de Vince, me pedían que saliera de esa habitación. Dirían, necesitamos este vestidor para Hulk Hogan, lo necesitamos para André el Gigante, lo necesitamos para Randy Savage y Miss Elizabeth, encuentra otro sitio para vestirte. No obstante, lo que terminaría por acabar la carrera de Kamala como la conocíamos fue cuando la tragedia tocó a la puerta. Una vez más, para 1992, el crimen regresaba a la vida de Harris. Su hermana menor y su hijastra fueron asesinadas en un tiroteo. El luchador estaba destrozado. No dudó en abandonar la gira con la WWE para atender el problema personal, pero aun cuando el asesino intentó acabar con su propia vida, Kamala estaba dispuesto a dedicar su vida a que el perpetrador pagara por su crimen. De este modo, dejando a un lado el wrestling, entró en depresión, reconociendo que incluso pensó en el suicidio. Peor aún cuando ni la lucha le estaba dando lo mínimo para sobrevivir. No tengo problemas con Vince. Vince siempre fue amable conmigo. Pero en términos de recompensas, creo que la WWE fue repugnante. Kamala se desligó totalmente de sus amigos, juntó todo lo que había ahorrado para comprarse 2 camiones y regresar a lo que sabía hacer, conducir sus camiones para subsistir mientras estaba en la presión de hacer justicia por su familia. Afortunadamente, lo logra, y el culpable recibe cadena perpetua por sus crímenes. El intérprete opta por mantenerse aislado y grabar sus propios discos musicales mencionando las injusticias salariales que sufrió, hasta que le llega la llamada de Hulk Hogan en 1996 ofreciéndole trabajo en WCW. Evidentemente Harris quería el dinero y fue a la empresa de Ted Turner, aunque solo a cumplir unas fechas, pero para ese año se da cuenta que finalmente sí, Kamala fue icónico, pero ya su tiempo había pasado. No había modo de que un personaje así tuviera un hueco en los 90s. Su carrera se vio criogenizada por una tragedia, y para cuando quiso volver, ya era tarde, teniendo que limitarse a solo apariciones por fechas en el nuevo milenio, yendo a la WWE para combates específicos, como la batalla real de personajes
para llovearle a Randy Orton a Umaga en un choque interesante y lo que sería su última aparición en la WWE en el año de 2006. Finalmente salió también en Ring of Honor, donde enfrentó a Bryan Danielson e incluso teniendo una aparición en Slammiversary de TNA. Con 60 años su carrera ya estaba más que terminada. Desafortunadamente no había dejado un sustento para sí mismo tras el fin de su carrera, y es que se dedicó a cuidar a su sobrina que había quedado sin su madre tras el asesinato en 1993, pero la cosa se iba a complicar más aún en 2011, cuando a causa de la diabetes que no cuidó, tuvo que amputarse su pierna derecha, terminando de una vez por todas con cualquier posibilidad de ganarse un dinero extra en el ring. Y todo seguía complicándose cuando aún un año después, por la misma causa, perdió su segunda pierna, posteriormente siendo invitado a convenciones de ex luchadores, mientras que una vez más regresó a ganarse el pan al día como su familia lo sabía hacer, con trabajos en madera y por las copias de su autobiografía. Literalmente eso le daba para vivir solo al día. En 2016 se unió a los luchadores que demandaron a WWE por ocultar lesiones. Se dice que esto le costó cualquier posibilidad de entrar al Salón de la Fama, pero lo peor estaba por venir. No solo perdieron la demanda, sino que en 2017, el alguna vez gigante de Uganda que sufría por conseguir dinero, estuvo al borde de la muerte cuando le sometieron a una cirugía de emergencia por problemas en sus pulmones y corazón. Harris estuvo en soporte vital e incluso quedó sin poder comunicarse por medio del habla. En este punto, nuestro protagonista ya estaba sufriendo en la pobreza, y es que, aún sin salud ni poder trabajar, las deudas se lo estaban comiendo vivo cuando intentaron quitarle su casa. Fue aquí cuando los luchadores salieron al quite, con Brian Blair organizando una colecta para sanear sus deudas y salvar su casa. Muchos de ustedes se entretuvieron en el mundo de la lucha libre profesional con Kamala, el gigante ugandés, también conocido como James Harris. James necesita desesperadamente en este momento salvar su hogar, pero si crees que para este punto el luchador ya lo había pasado todo, llegó el COVID. Un cuerpo maltratado por años de diabetes, problemas de corazón y que incluso ya había cambiado su estilo de vida para siempre teniendo que hacerse la diálisis, el virus le contagió, complicando todos sus males, hasta que el hombre de 70 años ya no pudo más. Falleció en agosto del 2020, con una vez más el mundo del wrestling solidarizándose para cubrir sus gastos funerarios. Entre los más destacados encontramos a Scott D'Amore y a Chris Jericho con muy generosas donaciones. Kamala nunca ocultó sus problemas económicos en los 2010, pero siempre abogó porque nunca sintieran lástima por él, porque él estaba satisfecho con lo que hizo con su personaje y el wrestling, a la vez que aún estando en silla de ruedas se sentía independiente y tenía a su sobrina que ahora cuidaba de él. Sus últimos 10 años fueron un infierno por las complicaciones que la vida le puso, de salud que derivaron en las económicas. No obstante, fue un ejemplo de superación y batalla constante, un sujeto que nunca perdió la sencillez ni humildad por más malos tratos que recibió, y que siempre eligió el camino honrado y honesto, a la vez que nos dejó uno de los personajes más bizarros en los 80s, y que a su forma dejó huella en el wrestling tanto fuera como dentro del ring. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión sobre Kamala, si sabías su historia, si sabías lo que sufrió, cómo crees que pudo sobrellevar mejor sus últimos años de vida, lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.